Damas y caballeros, buenas tardes. Les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia el día de hoy en la Residencia de Francia. Ahora procederemos con la ceremonia de entrega del Premio de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuéllar de la Embajada de Francia. A continuación, cedo la palabra al excelentísimo embajador de Francia en el Perú, señor Marc Giacomini. Gracias, Robin. Buenas tardes a todas y todos. Distinguida Ministra de Cultura, señora Gisela Ortiz Perea, distinguido Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, señor Guillermo Vargas Jaramillo, y esperamos la Viceministra de la Mujer, entonces voy a saludarla después. Distinguidos representantes de la comunidad de los derechos humanos en el Perú, señoras y señores, es para mí un honor recibirlos en esta residencia con motivo de la ceremonia de entrega del 10º Premio de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuéllar. Este premio de la Embajada de Francia en el Perú se otorga anualmente desde el año 2012 en homenaje a la carrera ejemplar del ilustre embajador Pérez de Cuéllar, que falleció el año pasado, y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Este año hemos querido enfocarnos nuevamente en proyectos de derechos humanos relacionados con la igualdad y la identidad de género. Hemos recibido alrededor de 30 candidaturas sobre este importante tema. La igualdad de género sigue siendo una de las prioridades de la política exterior de Francia. Por eso ha desarrollado una estrategia internacional al respecto. Sabemos que las mujeres y niñas son las primeras afectadas por las desigualdades económicas y sociales, y que su lugar en la sociedad las enfrenta a discriminaciones en todos los ámbitos, aún más cuando son personas con discapacidad. Esta realidad, que se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19, que el mundo enfrenta desde hace 2 años, ha tenido importantes repercusiones en las mujeres y niñas en términos de salud, aumentando la violencia doméstica y reforzando las vulnerabilidades socioeconómicas. En nuestra cooperación bilateral con el Perú para la igualdad de género, priorizaremos el trabajo en las siguientes áreas: lucha contra la violencia de género y los feminicidios, con un enfoque especial en la necesidad de mejorar una respuesta judicial eficaz contra los autores de estos delitos. Queda mucho por hacer en este ámbito, porque de los numerosos casos de feminicidio conocidos, muy pocos son objeto de una condena judicial efectiva. Los derechos sexuales y reproductivos. Al respecto, uno de los principales problemas sigue siendo el embarazo adolescente, que afecta en promedio a más del 13% de las adolescentes de 15 y 19 años. Cabe recordar que en 2020 se triplicó el número de niñas menores de 10 años forzadas a ser madres, alcanzando la cifra de 26. En este contexto es indispensable reforzar el acceso a la información y a los programas de educación sexual para los jóvenes. Mantener el enfoque de género en los programas escolares de educación nacional. Esperamos que el gobierno peruano pueda aplicar de manera efectiva el Plan Nacional de Igualdad de Género adoptado en abril de 2019, con un papel clave de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ese es el sentido de la diplomacia feminista de Francia. Hemos reforzado considerablemente
nuestra labor de defensa de los derechos de la mujer a escala internacional y trasladamos nuestras prioridades a todos los grupos. Seguiremos actuando en favor de la universalización del llamado Convenio de Estambul, que es el instrumento internacional más completo en lo que se refiere a la lucha contra la violencia contra la mujer, que ha sido concluido en el foro del Consejo de Europa, pero que está abierto a otros estados. Antes de concluir, quisiera agradecer en particular al jurado de esta 10ª edición del premio, cuyos miembros han sido mi colega, el embajador de Alemania en el Perú, el señor Stefan Erzberg, el representante de la UNESCO en el Perú, señor Ernesto Fernández Polkuch, el adjunto para los derechos humanos y las personas discapacitadas de la Defensoría del Pueblo, señor Percy Castillo Torres, la directora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, señora Elizabeth Salmon, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señora Jenny Dador Jetsin, la directora ejecutiva de PROMSEC, señora Susana Chávez. Y en nombre de la embajada agradezco nuevamente a todas y todos ustedes por estar presentes junto a nosotros en la tarde de hoy. Ahora cedo la palabra a Robin Barou. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Y ahora, para entregar el tercer puesto del premio, llamó a 2 destacados miembros del jurado, el señor Ernesto Fernández Polkuch, representante de la UNESCO en el Perú, y el señor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Este tercer puesto del premio es otorgado a la Asociación Juntas por su proyecto Crecemos Juntas, que busca promover los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes mediante la educación sexual integral. Y ahora invito a las señoras Gabriela Delgado y María José Tamayo, cofundadoras de Juntas, a subir al escenario para recibir el premio. ¿Cómo se hace para felicitar con cobre, no? Es difícil. Creo que después de lo que dijo el embajador queda poco por decir, pero realmente la educación sexual integral tiene que estar en el corazón de nuestro... ¿El micro? ¿En el micro? Con el micro puedes sacarlo. Es informal, es informal. Solamente que la educación sexual integral tiene que estar en el corazón de nuestra respuesta a todas estas... O sea, toda nuestra agenda tiene un contenido de educación sexual integral, y si no trabajamos sobre la educación sexual integral, si no cambiamos lo que pasa en las mentes, sobre todo de los hombres, en la sociedad, pero también de algunas mujeres, no vamos a avanzar en la agenda de igualdad de género. Así que quiero felicitar a Juntas por el proyecto y por las acciones que han venido recibiendo. Muchísimas gracias. Quiero felicitarlas por ganar. Es un gran proyecto, estamos seguros que lo van a llevar bien a cabo, y unirme a las palabras también del miembro del jurado de la UNESCO. Para la Defensoría del Pueblo también es esencial esta lucha y la defensa de la misma. La Defensoría está comprometida en ello, en todo lo que significa la defensa de esta educación sexual integral. Un selfie con el miembro del jurado. Una foto para acá. Sí, por favor. Una foto, por favor. Gracias, bien merecido. Gracias.
Muchas gracias por estas palabras y felicitaciones nuevamente a la Asociación Juntos. Seguimos con la premiación. Invito ahora a dos otros destacados miembros del jurado, el excelentísimo señor embajador de Alemania en el Perú, Stefan Erzberg, y la señora Jenny Dador-Tozzini, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El segundo puesto del premio ha sido otorgado a la asociación Trini por su proyecto Trini por la Igualdad de Género, que busca promocionar una cultura de cero tolerancia a la violencia de género en la Universidad Nacional San Marcos. Invito ahora a las señoras Michelle Torres y Jacqueline Rivera, respectivamente presidenta y jefa del área de investigación de Trini, a subir al escenario. En el micro. Para los miembros del jurado fue sumamente importante este proceso de selección y encontrar en la universidad pública, y la apuesta por la universidad pública, un trabajo por la igualdad de género, ¿no? Entendiendo que es la educación pública la que nos iguala a todas y a todos. Gracias. Bueno, yo solamente quiero añadir que es un poco sorprendido que hablamos con ese tema de igualdad de género con una universidad tan prestigio que es San Marcos y es una de instituciones de educación más importante en el país, pero parece que ya sigue estos temas. Y entonces conocemos en todo el mundo la misma tema británico de Estados Unidos, que es realmente un tema que es virulente en este ámbito de estudiantes y es muy relevante que tocar este tema y de enfocarse un poco, ¿no?, en este tema, que también universidades no son un lugar perfecto, es parte de la sociedad y se encuentran estos temas también en los lugares donde ustedes se encuentran. Gracias. Muy buenas tardes, excelentísimo embajador de Francia, embajador de Alemania, autoridades, ministros, organizaciones ganadoras y público en general. Es para nosotras muy grato dirigirnos a ustedes para agradecerles por este premio que nos ayuda y nos impulsa a continuar con nuestra labor en promoción de una cultura de cero tolerancia en las comunidades universitarias. Queremos agradecer por apostar por la universidad pública, por apostar por el crecimiento de los estudiantes y el desarrollo, porque nosotros somos el futuro y vamos a empezar a cambiar nuestra sociedad desde las universidades y los colegios. Gracias por creer en esto, gracias al equipo fundador de Trini, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a todas las instituciones que nos han venido apoyando, pero en especial a la Embajada por destinar este año a proyectos ligados a los derechos sexuales y la igualdad de género. Muchas gracias. Esperamos sinceramente que este pueda ser el inicio de próximos proyectos juntos. Estamos más que seguros de que son las alianzas las que nos van a permitir seguir construyendo y transformando nuestra sociedad por una sociedad, por un país y por un mundo donde existen igualdad de oportunidades y sean libres de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras Torres y Rivera, y felicitaciones por su premio y gracias por su discurso.
Terminamos la ceremonia con la entrega del primer puesto del premio. Agradecería entonces al excelentísimo señor embajador de Francia en el Perú, Marc Giacomini, y la señora Susana Chávez, directora ejecutiva de la asociación Promsex, a subir al escenario. Este año, el jurado decidió premiar a Serena Morena Perú por su proyecto Señora Ley, herramientas para promover la procedimentalización del aborto terapéutico legal en el Perú. Este proyecto se centra en fomentar el acceso de adolescentes, mujeres y personas no binarias o transmasculinas a interrupciones legales del embarazo por indicación terapéutica. Invito a las señoras Milagros Olivera y Berta Prieto, respectivamente coordinadora general y coordinadora de proyectos de Serena Morena Perú, a acercarse para que pueda recibir el premio. Muchas felicitaciones. Voy a entregarle este premio y también porque se trata de un tema. Señor embajador, o el otro. Ajá. Gracias. Entregando este premio, quisiera añadir algunas palabras porque se trata de un tema muy importante. Hemos hablado del embarazo adolescente acá y también de un tema delicado para la sociedad peruana. Entonces quisiera darle indicaciones sobre nuestra visión de la cosa. A través de esta premiación de Serena Morena Perú, se trata de reafirmar nuestro compromiso con los derechos y la salud sexual y reproductiva. Estamos firmemente comprometidos con los derechos de las mujeres a disponer libremente de su cuerpo y de su sexualidad. Por ello, es necesario prever procedimientos para la aplicación efectiva del acceso al aborto legalmente previsto en el Perú por razones terapéuticas en caso de riesgo grave y permanente para la salud o la vida de la madre. Sabemos que a menudo las mujeres no pueden dar efectividad a este derecho y consideramos muy importante que se reafirme el papel de asociaciones como su asociación para que se eviten dramas, en particular en los casos de adolescentes o preadolescentes, lo que lamentablemente ocurre cada día en el Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También creo que sería imposible no premiar, felicitar a quienes representan el movimiento de mujeres, particularmente el movimiento de jóvenes, que están abriendo camino y que están generando cambios. Y creo que Serena Morena se merece este premio por todos los años de esfuerzo de dar información, de generar confianza, porque ustedes saben que su nombre significa tranquila mujer. Serena Morena, calma, que no hay para qué desesperarse. Y creo que eso es lo importante de Serena Morena, decirle acá hay un espacio para que justamente puedan buscar apoyo, ayuda, orientación y, como dice el embajador, en el marco de la vida. Muchas felicitaciones y muy felicidades. Felicidades. Muchísimas gracias a todos y a todas. Tenemos unas palabras que hemos preparado con la colectiva. Este premio se lo dedicamos a las mujeres que nos anteceden. Mujeres organizadas en los años 40, 70 y 2000. Se lo dedicamos al trabajo que realizan las colectivas organizadas en los barrios, en las comunidades, en las universidades y en los colegios. A las organizaciones que asumieron la defensa de los casos de KL versus el Estado peruano, y ALC versus el Estado peruano, a Karen y a ALC, porque de tanto remar nos trajeron a esta orilla desde la que venimos luchando para que el aborto seguro sea un derecho al que podamos acceder todas las mujeres peruanas, las personas trans y no binarias. Las Serenas Morenas estamos en varias ciudades, acompañando a otras en su decisión de abortar. Brindamos información segura, la difundimos y creamos recursos comunicacionales que traduzcan el lenguaje médico, científico y legal
alrededor del aborto a un lenguaje mucho más cercano. Hemos hecho de la acción directa una práctica cotidiana y este premio nos permite continuar con la tarea de comprender, complejizar e informar en torno a la situación del aborto terapéutico en el Perú, que si bien es legal y cuenta con una guía técnica desde el año 2014, su aplicación sigue siendo insuficiente. Finalmente, le agradecemos a las colectivas feministas organizadas en la defensa del aborto seguro en Ayacucho, Huánuco, Loreto, Arequipa y Lima. A Meli, Fiore, Adri, Selva, Aurora, Bere, Kat, Ale, Ara. Y me faltan muchísimas más, pero el tiempo apremia. A la memoria de Diana Alemán, migrante venezolana que murió en julio del año pasado debido a la criminalización del aborto en nuestro país. A la adolescente de 16 años que murió en junio del 2020 en Ayacucho, porque no accedió a un aborto terapéutico a pesar de tener un embarazo ectópico. A nuestras madres y abuelas por su enorme amor. A nuestra compañera Evelina, que esta tarde no está aquí con nosotras, pero que dio aportes invaluables para la creación del proyecto ganador. Y a todos ustedes, por considerar que la voz de quienes han abortado a pesar de las limitaciones sociales, políticas y culturales, y quienes las hemos acompañado en el proceso, merece ser escuchada. Seguiremos aquí hasta que la dignidad sea costumbre. Muchas gracias. ¿Una foto, por favor? Quizás señora Chávez. Exacto, perfecto. Gracias. Una más. Por favor, nuevamente un aplauso para nuestras ganadoras del Premio de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuellar 2021. Para concluir esta ceremonia, cedo la palabra a la ministra de Cultura, excelentísima señora Gisela Ortiz Pereade, al viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, señor Guillermo Vargas Jaramillo, quienes nos hacen el honor de acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias a la Embajada de Francia por la invitación el día de hoy y por convocarnos siempre desde hace 10 años en esta jornada anual de reconocimiento a organizaciones, a colectivos de la sociedad civil que tienen un activismo permanente, constante en nuestro país en favor de los derechos humanos. Qué importante es identificarlos por estos temas que se plantean como una propuesta cada año desde la Embajada de Francia para las postulaciones a estos premios de derechos humanos. Sin duda, los derechos humanos en nuestro país siguen siendo un tema todavía complicado de trabajar, y ahí está el reto que tenemos como gobierno de cómo hacemos para que los derechos humanos sea más bien un tema transversal a toda la actividad política, a todo el accionar de los ministerios, desde la centralidad de las víctimas, desde la centralidad del ser humano como un sujeto de derechos. Y qué importante que este año estemos reconociendo y hablando de estos otros derechos sobre el tema de la identidad de género, sobre el tema de la decisión de la mujer a abortar o no hacerlo, sobre temas que pueden ser polémicos todavía para una sociedad como la nuestra, pero que sin duda no podemos taparnos los ojos ni los oídos o voltear la cara para no verlos, sino más bien reconocer que son un tema que están aquí en nuestra sociedad peruana y que hay que atenderlos de alguna manera. Y creo que el trabajo que los colectivos que el día de hoy han sido reconocidos aquí en la Embajada de Francia
nos ponen desde su activismo estos temas en la agenda pública, en la agenda política. Yo los felicito por esa apuesta que ustedes vienen realizando y llevando hace muchísimos años desde la universidad pública, desde la organización también regional de diversos colectivos, para hablar de estos temas que para muchos son incómodos y son a veces no muy comunes, que no jalan a veces publicidad, pero que son temas que hay que tratar. Qué importante para las mujeres y para aquellas personas que tienen una identidad de género distinta a las que podemos aceptar, sentir que hay acogida, que hay espacios que los reconocen y que los respetan como son. Y creo que esa es la lección que el día de hoy llevamos de este reconocimiento. Entonces yo les agradezco a nombre del Ministerio de Cultura, a la Embajada de Francia por esta iniciativa, y creo que es importante no solamente que nos convoquen cada año, sino que haya esa valoración y ese reconocimiento a ese trabajo comprometido desde el corazón de quienes hacen el activismo. Sin duda, este es un Perú que hay que construirlo siempre, y ese es el reto político. Creo que la apuesta de todos y cada uno de nosotros tiene que ser para que ese Perú al que aspiramos todos como un país, que sintamos como nuestros, incorpore también esa mirada de género, incorpore también ese reconocimiento a las otras identidades, incorpore también el reconocimiento a un ser humano integral, con capacidad de decidir sobre sus propios derechos, e incorpore también ese activismo de la defensa de los derechos humanos como un trabajo permanente, cotidiano, que hay que hacer. Esa es la apuesta que el día de hoy yo vengo a compartir con ustedes, desde el propio compromiso personal, desde el propio compromiso del activismo y del trabajo político, de que es posible un Perú para todos y para todas en la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Señora Ministra de Cultura, Gisela Ortiz Perea, representante de UNESCO en el Perú, Ernesto Fernández Polpuch, embajador de Francia en el Perú, Mar Giacomini, señor embajador de Alemania en el Perú, Stefan Herzberg, señor adjunto para los derechos humanos y las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo Torres, señora secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jenny Dador Tocini, señora directiva ejecutiva de PRONSEC, Susana Chávez, estimados ganadores y ganadoras del Premio de Derechos Humanos, Javier Pérez de Cuellar. Señoras y señores, en primer lugar quisiera expresar mi saludo en nombre del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, y el agradecimiento por la amable invitación de la Embajada de Francia en el Perú para participar en esta ceremonia de entrega de la 10ª edición del Premio de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuellar. El 10 de diciembre de cada año conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en la que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento marcó un hito para la protección internacional de los derechos humanos, pues se adoptó como resultado de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, y en sus 30 artículos consagra un catálogo de derechos indivisibles e interdependientes entre sí. Son todos igualmente importantes, sin distinción ni jerarquía de ningún tipo, y ningún derecho humano puede ejercerse completamente sin que se ejerzan todos los otros. Asimismo, si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus orígenes no fue un tratado en rigor, en la actualidad queda fuera de toda duda su carácter vinculante. Sus principios son recogidos por instrumentos internacionales de los diversos sistemas de protección de derechos humanos y por los diversos ordenamientos nacionales, constituyéndose en parte del derecho internacional consuetudinario y normas jus cogens. En el caso del Perú, la Carta Política constitucionaliza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo que los derechos y las libertades que reconoce se interpretan de conformidad con ella. Asimismo, diversas leyes e instrumentos de políticas públicas toman precisamente como referencia el catálogo de derechos que consagra dicha declaración, así como otros tratados adoptados con posterioridad, bajo la premisa que estos deben ser entendidos de acuerdo a los tiempos actuales. En ese orden de ideas, el Estado peruano, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
ha adoptado en el último año un conjunto de medidas a fin de respetar y garantizar los derechos humanos en el Perú, algunas de las cuales especialmente están dirigidas con especial atención a la situación de mujeres y niñas. Ello se condice con el plan, con el reconocimiento de los grupos de especial protección en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, entre los que se encuentran las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y las personas LGTBI. Quisiera destacar dos instrumentos que de manera transversal incluyen los enfoques de género y de derechos humanos. De un lado, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, cuya implementación hemos dado inicio en noviembre de este año, que involucra a 21 entidades del Estado peruano. Dicho plan enfatiza en una articulación entre Estado, empresas, sociedad civil organizada, pueblos indígenas, pueblo afroperuano y sindicatos para enfrentar el enorme reto de fortalecer cada vez más la cultura de derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales. De otro lado, el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2021 Justicia, con la finalidad de garantizar la protección, el reconocimiento y el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y propiciar un entorno adecuado para la realización de sus actividades. Estas y otras acciones emprendidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentran alineadas al compromiso asumido por el Estado peruano con el respeto y garantía de los derechos humanos incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ese sentido, somos conscientes y reafirmamos lo que su propio preámbulo sostiene, esto es, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Quisiera destacar que como Estado resaltamos el valor de la persona y la igualdad de derechos y tenemos el compromiso de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, de conformidad igualmente con lo establecido en el preámbulo de dicha declaración. Deseo finalizar esta breve intervención felicitando a todos los proyectos ganadores del Premio de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuellar. Estoy seguro que cada uno de ellos representan el compromiso fidedigno con los derechos humanos relacionados con la igualdad e identidad de género. Muchas gracias por su amable atención. Señora ministra, señor viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por sus intervenciones. Damas y caballeros, les agradecemos por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Felicitaciones una vez más a las galardonas y que tengan una linda tarde en la residencia de Francia. Terminaremos, por favor, con una foto de todas las galardonadas, del jurado y de la ministra y del señor viceministro, por favor. Si se pueden acercar. No se le ve a usted. Una más. La última.
Gracias. Gracias.